leído en el libro de Marcos, en Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Pero antes de entrar en detalle en la palabra del Señor, es necesario recordar algunas cosas que vimos el domingo pasado, que el Señor nos estuvo hablando a través de su palabra. Recordemos que Jesús, con algunos de sus discípulos, ellos van a la ciudad de Nazaret, que quedaba cerca de 30 kilómetros aproximadamente de Capernaum, donde habitualmente estaban. Y bueno, visitar a su familia. Él ahí había desarrollado su vida prácticamente, su niñez, parte de su juventud, ¿no es cierto? Y luego cuando él ya es llamado a materializar la orden de su Padre Celestial. Así es que él va y visita el lugar y creo yo, a pesar de que ya sabemos y hemos visto en lecturas anteriores que no era bien recibido en las sinagogas, ¿no es cierto? Rechazaban, de alguna manera lo rechazaban, y en esta oportunidad la palabra del Señor nos relataba que había ido a compartir, ¿no es cierto?, con sus conciudadanos, con las personas que me imagino que él recordaba y él tenía esta habitualidad de estar en la sinagoga, me imagino, desde niño. Por lo tanto, fue a compartir en esta oportunidad y le dieron, ¿no es cierto?, el momento para leer la palabra del Señor. Y bueno, él leyó en el libro de Isaías y él dijo: esta palabra hoy se ha cumplido entre vosotros. Pero nos encontramos con dos situaciones que se manifestaron en todo lo que fue el relato de los hechos ocurridos. Primero nos encontramos con un gran prejuicio social, ¿no es cierto? Y eso natural del ser humano, una envidia tremenda. Y segundo, una incredulidad total. Entonces, si nosotros recordamos lo que se leyó y lo que nos compartió nuestro hermano Carlos Mena, ellos en realidad no podían negar la sabiduría que tenía Jesús, de la forma como él hablaba, ¿no es cierto? No lo podían negar. Además, habían escuchado de los milagros, de las sanidades que él había hecho. Por lo tanto, sabían de él. Sin embargo, ese prejuicio, esa envidia que había con él, ¿no es cierto?, los llevó a nublar su mirada y no a ver lo esencial, sino que a realizar una crítica. ¿Cuál era? ¿Pero no es este el hijo de María? De manera despectiva, ¿no es cierto? No era el hijo de José, era el hijo de María. No el hijo, este no era el carpintero. Y de esa forma desacreditar, ¿no es cierto?, lo que él estaba compartiendo con ellos. Esto fue más fuerte que poder observar y mirar lo que tenían frente a ellos. Y segundo, lo más tremendo, que es la incredulidad, ¿no es cierto? Eso nos relataba que producto de la incredulidad, Jesús, viendo esto, no hizo o hizo muy pocos milagros y sanidades, nos relata la palabra del Señor. El tema de la incredulidad es el pecado por el cual el hombre no es perdonado. Y
Usted que tiene su Biblia puede leer en el Evangelio según San Juan 3:18, ¿no es cierto? Porque muchas veces y creo que ya lo tocamos en una reunión anterior, acerca de el pecado, ¿no es cierto?, que no es perdonado, el pecado que es blasfemar contra el Espíritu Santo, es no creer en la obra del Espíritu Santo, finalmente eso es. ¿Y qué dice entonces Juan 3:18? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ese es el pecado que al hombre no le es perdonado, su incredulidad. Así que sin fe entonces es imposible agradar a Dios. La incredulidad entonces que había en Nazaret, ¿no es cierto?, en esta ciudad, hizo que Jesús no manifestara lo que había hecho en Capernaum. Anunciar el reino de Dios, ¿no es cierto? Ahora, estas cosas inhibieron el trabajo de Jesús. ¿Pararon el trabajo de Jesús? ¿Detuvieron su agenda? Nada, ¿no es cierto? Jesús siguió con lo que su Padre le había encomendado. Ahora, ¿quiénes fueron los que perdieron? Los pobladores de Nazaret, ¿no es cierto? Así es que, y como conclusión de lo que fue el mensaje del domingo pasado, nosotros nos vamos a encontrar en muchas situaciones en que la palabra del Señor va a ser rechazada. Las palabras o que usted comparta muchas veces van a ser rechazadas. ¿Eso es causal para no seguir predicando el Evangelio? De ninguna manera, porque esta obra es del Señor. Amén. Y por lo tanto, Él es el que va al frente de esto. Así es que, terminada esta visita en Nazaret, Jesús sigue haciendo su trabajo porque su agenda está llena. Es una agenda cargada de instrucciones que su Padre le había dado. Así es que tenían que seguir predicando por las aldeas y por todas partes, en Galilea principalmente, donde se centra su ministerio. Y llega el momento, llega la hora, como todas las cosas, los apóstoles, los 12 que habían sido apartados de manera especial, como todas las cosas tienen que entrar en práctica. ¿Cierto? Es así la cosa. Cuando alguien aprende un oficio, una profesión, un arte, no se queda solamente en los apuntes que tomó, sino que viene el momento que tiene que ir a terreno. Y ahí es cuando más se aprende, ¿cierto? Quienes han tenido la experiencia en todo, en un oficio, en todo, cuando los padres quieren enseñarle a los hijos su proceso de aprendizaje, conducir y todas estas cosas, ¿no es cierto? Yo recuerdo que, bueno, mi papá era cerrajero y él era soldador. Y su aspiración era que nosotros aprendiéramos a soldar. Claro, él quería enseñarnos a soldar. Entonces, algunos de nosotros lo hicimos. Sergio, que está acá con nosotros, quiso experimentar ser un soldador. Recuerdo yo que estuvo, no sé si varios días colocándose algo húmedo en los ojos porque era como arena que genera la luz de la soldadura. Entonces yo creo que una vez intenté hacer eso, pero nunca más, digamos. No tenía dedos para el piano yo para eso.
Pero es así, digamos. Entonces, en todas las cosas que tenemos que ejercitarnos. Bueno, Jesús tenía que ejercitar a sus discípulos. ¿Ah? Tenían que poner en práctica lo que habían aprendido del Maestro. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Así es que vienen instrucciones de Jesús para sus discípulos y los va a mandar en comisión. ¿Ah? Ya lo habían visto a Él en acción, habían escuchado su palabra, todos los días conversaba con ellos, por lo tanto ahora había que aplicar. Y esto es lo que viene. Entonces, bueno, hubieron instrucciones claras de Jesús. Ellos tenían que ser aplicaditos con lo que Jesús estaba diciendo, así que tenían que ser obedientes, ¿no es cierto? Y ellos recibieron entonces instrucciones y autoridad que solo se recibe en esta oportunidad por gracia. Aquí es importante destacar esto, ¿ah? Solamente por gracia. Lo segundo era que Dios iba a demostrar por las instrucciones de Jesús una total dependencia en todo sentido. Es decir, ellos iban a probar a Dios como proveedor en todo, en esta misión, ¿no es cierto? Y lo tercero, la ejecución propiamente tal de todo en lo principal era llamar pecadores al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y les dio autoridad para hablar de las enseñanzas de Jesús, sanar enfermos y echar fuera demonios. Son las cosas que hemos leído. Así es que la instrucción era primero, ¿no es cierto?, enyuntarse, ir de 2 en 2, ¿no es cierto? ¿Ah? Y eso tenía un sentido. Y recibieron autoridad. Ahora, ¿qué nos habla la palabra del Señor acerca de la autoridad? Nosotros ya vimos a Jesús usando toda la autoridad. ¿Sí? Lo vimos, ¿no es cierto? Él primero, en el libro de Marcos, en capítulo 1, verso 22, era la autoridad de enseñar la palabra de Dios. Yo os digo tal o cual cosa. Habéis escuchado esto, lo otro, pero yo os digo esto. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo vimos, ¿no es cierto? El Gadareno, ¿se recuerdan de él? ¿Sí? Bien. Autoridad para perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando bajaron por el techo, ¿no es cierto?, a una persona que estaba inmovilizada, paralítico? Y lo que dijo Jesús antes de todo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero, lo sustancial que debe ocurrir en las personas. Y luego, para mostrar que Él es el Hijo de Dios, le dijo: toma tu lecho y anda. Así es que en esa oportunidad esta persona se llevó una partida doble: la salvación de su alma y la sanidad para su cuerpo. También vimos que el Señor tiene autoridad sobre los fenómenos naturales. ¿Sí? Él detuvo la tempestad y los vientos y vimos la autoridad de Jesús. Y lo último que vimos respecto a la autoridad fue que Él resucitó ¿a quién? A la hija de Jairo. A la hija de Jairo. Y Él de esa manera mostró la autoridad sobre la muerte. Amén. Así es que vimos a Jesús entonces una autoridad que Él tenía en todos estos aspectos. Y en esta oportunidad Jesús le está delegando autoridad a sus discípulos. Eso dice, ¿no? Les dio autoridad, dice, ¿no es cierto?, para predicar, para sanar enfermos y echar fuera demonios. Es una autoridad apostólica que ellos recibieron. Ahora, ¿era determinante recibir esta autoridad? Sí, era determinante para lo que ellos tenían que enfrentar. Habían vivido y experimentado las enseñanzas de Jesús. Recuerden que
la instrucción era ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Esta instrucción en esta oportunidad no era a los gentiles, sino que era a las ovejas perdidas de Israel. A ellos debían llegar con la palabra del Señor, debían abrir sus ojos frente a algo que por décadas habían esperado, la llegada del Mesías. Algo que sus padres murieron esperando verlo. Y por lo tanto, todo aquello que había sido escrito en la Torá y que ellos habían sido enseñados en la sinagoga y a través de las décadas, se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Y por lo tanto, estas cosas extraordinarias, sobrenaturales, ¿no es cierto?, solamente las podía realizar alguien que tuviera autoridad de lo alto. Solamente Él lo podía hacer, y por lo tanto Jesús, que es Dios mismo, que es 100% divino, ¿no es cierto?, y también 100% hombre, delega esta autoridad a los discípulos, quienes tienen que darla a conocer y se tiene que manifestar por las cosas que fueron ocurriendo durante la misión que Jesús les dio. Esto era algo extraordinario, porque si bien es cierto, habían maestros, habían rabinos, expertos, doctores de las Sagradas Escrituras, ninguno de ellos podía delegar esta autoridad. Autoridad para sanar enfermos, autoridad para echar fuera demonios. Eso solamente venía de la autoridad divina. Podían tener capacidad, elocuencia para exponer, para defender un punto de la Torá, pero en ningún caso tenían esa autoridad que solamente viene de Dios. Ellos como pueblo habían visto milagros, habían visto cosas extraordinarias en el pasado. Dios había usado a profetas y muchas cosas ocurrieron. Uno podría recordar al profeta Elías, ¿no es cierto?, que cuando él oró, dice la palabra del Señor, que se detuvo el sol. Dejó de llover por 3 años. Elías oró y la lluvia vino. Hay un corito que dice, ¿no es cierto?, Elías oró y fuego cayó. Oró Josué, se detuvo el sol. Fue Josué el que, ¿no es cierto?, oró para que el sol se detuviera. Entonces, Dios manifestaba su autoridad en diferentes personas. Y en esta oportunidad, esa autoridad estaba en estos 12 que le habían sido encomendada esta misión. Jesús tenía, Él siempre que hablaba, ¿no es cierto?, hacía referencia a que todos los otros rabinos siempre hacían referencia a la Torá. Entonces, Jesús en sus palabras siempre decía, ¿habéis oído decir tal o cual cosa? Pero yo os digo, ¿no es cierto? Él tenía la autoridad para hablar de esa manera. Porque ¿qué es lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1, verso 14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra, Jesús es el Logos. Por lo tanto, Él tenía toda la autoridad para hablarla de esa manera. Él era el Logos, por lo tanto, cuando hablaba, hablaba de sí mismo. Así que tenía toda la autoridad. Y eso se le entregó a los apóstoles. Por lo tanto, hablamos de una autoridad apostólica. Y le dio, como ya le decía, esa autoridad para predicar, para sanar enfermos y liberar endemoniados. Ahora,
la comunión que ellos tuvieron con el Maestro, con Jesús, ¿no es cierto? Y esa preparación, porque fue una preparación que ellos tuvieron permanentemente. Dios tenía que tratar con cada uno de ellos. Había mucha carnalidad que tenían que dejar. O a ellos se les dio la autoridad para exponer en público, para hablar. Nosotros podemos ver el libro de los Hechos y ahí nos encontramos con el trabajo apostólico donde todas estas cosas se manifiestan. ¿Qué pasó cuando iba Pedro con Juan al templo? ¿Se recuerdan? Había el cojo, ¿no es cierto?, que estaba siempre ahí en la puerta. Siempre en la puerta, ¿qué hacía? Pedía limosna. Y así nos encontramos con esa autoridad apostólica. Ahora, nosotros nunca debemos perder de vista que en lo principal, en lo relevante, Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Sí? Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y eso era lo principal. En lo secundario, ¿no es cierto?, Él sanó enfermos, liberó endemoniados. Pero muchas veces esto se entiende al revés. Se entiende al revés. No se le da la relevancia y la importancia a la salvación del alma, sino que a la sanidad y a todas estas cosas. Lo relevante es la salvación del alma. Amén. Y en lo demás Dios es misericordioso para sanar enfermos, para liberar al esclavo, ¿no es cierto? Y nosotros hemos compartido estos testimonios. Fíjese que en toda esta experiencia de las comisiones que tenían estos discípulos en poner en práctica las enseñanzas de Jesús, en una oportunidad, cuando Él manda a los 70, en otra comisión, ¿no es cierto?, ellos vuelven maravillados, porque Jesús le había dado autoridad. Fíjense que los rabinos de la época no podían hacer esto. Podían enseñar de la mejor manera, exponer de la mejor manera un punto, pero autoridad sobre las cosas que solamente la divinidad puede hacer, esto era lo extraordinario. Y fíjese que cuando ellos volvieron los 70, también de una comisión, volvieron maravillados. Pero aquí Jesús les hace una aclaración. Porque muchas veces nos sorprendemos con las sanidades, con los milagros y las cosas que ocurren, ¿no es cierto? Pero Jesús se los aclara, y quiero que abra su Biblia en San Lucas, en el capítulo 10, verso 20. ¿Qué es lo relevante de esto? Porque Dios hace como quiere. Dios usa a quien quiere. Amén. Y hace prodigios y milagros porque está en su soberanía. Es facultad de Él. Es privativo de Dios. Él hace como quiere. Pero fíjese lo asombrado que estaban estos varones que habían ido a la gran comisión y estaban compartiendo el evangelio, llamando personas al arrepentimiento, y los enfermos sanaban y los endemoniados quedaban libres. Y fíjese lo que frente a esta maravilla Jesús les responde a ellos. En San Lucas 10, capítulo 10, verso 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Eso es lo importante, eso es lo relevante, eso es lo que a nosotros nos debe dar un gozo y alegría permanente, que nuestro nombre está escrito en los cielos, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Alegrémonos frente a lo que Dios hace, ¿no es cierto? Alegrémonos y regocijémonos cuando escuchamos testimonios gloriosos, como escuchábamos, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Mónica, cómo Dios había hecho una sanidad en ella. Motivo más que suficiente, ¿no es cierto?, para vivir con gratitud toda nuestra vida. Sin embargo, lo que a nosotros debe mantenernos permanentemente en gratitud al Señor es que hemos sido llamados de tinieblas a su luz admirable, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que llegará el día, llegará la hora en que el Señor nos llamará por nuestro nombre. Gloria al Señor. Así es que esa autoridad que vivió la iglesia, los apóstoles, fue algo exclusivo que ellos recibieron porque el evangelio tenía que darse a conocer. Había que diferenciarse, hablando del pueblo de Israel, de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir y a realizar. Había una gran diferencia. Ahora, en nuestros tiempos, la iglesia también tiene autoridad, pero no es la autoridad apostólica. Recuérdense ustedes que cada vez que los apóstoles, ¿no es cierto?, se enfrentaban con una situación, a ellos se le había entregado toda la autoridad y ellos, vemos a un Pablo en el libro de los Hechos reprendiendo, ¿no es cierto?, el espíritu de adivinación de una niña. Vemos a Pedro, ¿no es cierto?, diciéndole al paralítico, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre, ¿no es cierto?, de Jesús, levántate y anda. Y así nos encontramos con diferentes hechos que los apóstoles vivieron por la autoridad que le había sido encomendada. Ahora, ¿cómo enfrentamos la iglesia frente a situaciones como esta? Y la palabra del Señor nos da lineamientos. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 14, la palabra del Señor nos enseña qué debemos hacer cuando hay un enfermo en medio nuestro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Usted tiene su Biblia, puede ir al libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 14, y dice, bueno, si hay algún enfermo entre vosotros, dice la palabra del Señor, llamar a los ancianos que oren por el enfermo, ¿sí? Y la oración de fe, ¿no es cierto?, sanará al enfermo. ¿No? La oración de fe. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Entonces, en ese sentido, la iglesia de Cristo tiene que entender que cuando nos enfrentamos a situaciones y orar por enfermos, nosotros estamos apelando a la misericordia de Dios. Ya no hay apóstoles. Bueno, algunos hay por ahí, pero en realidad el apostolado se terminó con los apóstoles que eligió Jesús. ¿Ah? Él los eligió. Mire, a diferencia de los otros rabinos, los discípulos escogían a sus maestros. Yo me voy con este, yo elijo a este, me gusta este. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Ah? Jesús es el que escogió a sus discípulos y con ellos hizo un trabajo extraordinario. Ellos tenían que aprender del maestro, tendrían que enfrentar y saber usar la autoridad apostólica que Jesús le había dado. Tenían que enfrentar cuando ya Jesús no estuviera. Serían guiados por el Espíritu Santo, pero tenían que usar bien la autoridad que habían recibido. Jesús, en todo momento, nosotros lo vemos usando su autoridad de manera extraordinaria. Él, incluso, cuando se enfrenta
con la autoridad máxima, cuando ya está antes de ir, ¿no es cierto?, a la cruz. Él dice, en realidad, yo podría pedirle a mi Padre que mande un ejército de ángeles y esto se termina acá. ¿Tenía la autoridad o no la tenía? Pero el propósito de Dios era otro. La muerte de Jesús era necesaria, como lo hemos visto en otras oportunidades. Su sangre era la que nos haría libres y nuestros pecados serían perdonados. Entonces, Jesús, Él sabe usar su autoridad y eso es lo que quería transmitir a los apóstoles. Recuérdense que habían, cuando comenzaron su vida apostólica, había en ellos, como en todos nosotros, mucha carnalidad, ¿o no? Vemos a un Pedro impulsivo. Señor, aunque todos estos te negaren, yo soy argentino, yo nunca te negaré. Eso dijo impulsivamente. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces lo negó? 3. Entonces, lo que los apóstoles tenían que aprender, y nosotros tenemos que aprender también, ¿no es cierto?, a saber usar la autoridad que el Señor nos ha dado. La autoridad es su palabra. Si una iglesia no conoce la palabra del Señor, ¿con qué autoridad va a poder ministrar? No puede, ¿cierto? Necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor para usar la palabra de Dios con autoridad. Y ellos, en realidad, si usted va al libro de Mateo 10:8, que es donde mayor detalle da de esta comisión, ellos en realidad tenían que dar, dice, de gracia recibiste, dad de gracias, ¿cierto? O de gracia dad. En el fondo, ellos no tenían ningún mérito, o tenían algún mérito, eran hombres destacados de la alta sociedad judía, tenían sangre de reyes. No, eran hombres del vulgo. ¿Sí? Hombres del vulgo. Por lo tanto, de esa manera quedaba totalmente demostrado que todo lo que ellos habían recibido y lo que recibirían era solamente de gracia. Porque el Señor los había elegido, porque en su soberanía Él dijo, estos van a ser mis discípulos. Así que ellos tenían que dar, ¿no es cierto? ¿Qué dice Mateo 10:8? Dice, de gracia recibiste, de gracia dad. Comparte. Y nosotros también hemos recibido de gracia el Evangelio. ¿O usted se merecía ser escogido para salvación? Solamente hemos recibido de gracia. Entonces tenemos que dar lo que de gracia hemos recibido. El Evangelio de salvación no es para quedarnos con la salvación para nosotros, sino que compartirla con aquel que no ha escuchado el Evangelio de salvación y de vida eterna. Así es que lo segundo es que hay, y lo dije en el principio, esto de ir de 2 en 2 tenía un sentido. Nosotros lo encontramos siempre en la Biblia. Bueno, primero la comunión fraternal entre ellos. El socorrerse en diferentes situaciones de adversidades. ¿Sí?
el consejo oportuno del uno para el otro. La ayuda cuando el otro está desalentado, ¿no es cierto? El otro lo que hace es levantarlo. Y así nos encontramos en varias situaciones la relevancia que tiene tener un par, o hoy día nosotros coloquialmente decimos un partner, ¿cierto? Somos medio gringos para nuestras cosas. Partner. Pero en realidad, fíjese que cuando Pablo comienza su trabajo apostólico, él no fue solo. ¿Con quién se fue? ¿Quién me recuerda? ¿Quién fue su partner? Bernabé. ¿Sí? Ellos salieron de la iglesia de Antioquía. Y el primer viaje de Pablo fue con Bernabé. ¿Sí? Los que iban a orar al templo, siempre iban dos. ¿Quién eran? Pedro y Juan. Pedrito y Juanito. Después vemos a Pablo, ¿no es cierto? Porque también de repente hay diferencias. Pablo con Bernabé en algún momento no estuvieron de acuerdo. ¿Se recuerdan ese episodio, no? Bueno, ok, dijo, no estamos de acuerdo, entonces yo voy a tomar a Sila y voy a ir por acá. Y Bernabé dijo, bueno, voy a tomar a Juan Marco y yo me voy por acá. Aquí no ha pasado nada, seguimos predicando el Evangelio tal cual. Entonces, esto de tener un apoyo siempre es relevante. ¿Amén? Y el Señor, por eso que los mandó de dos en dos, porque si a alguno se le olvidaba algo, el otro siempre estaba ahí para apoyar. Bueno, y la Biblia nos da muchos detalles acerca de la importancia de tener siempre a alguien al lado. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Entonces, bueno, es relevante también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, siempre tener una persona que sea un hermano en Cristo con cierta madurez, ¿no es cierto?, que nos dé un consejo adecuado, nos oriente de la manera correcta, ¿no es cierto? Siempre es bueno tener a alguien cercano. Lo segundo es que Dios iba a mostrar en ellos la total dependencia, y por lo tanto ellos no tenían que llevar ni ahorro, ni una mochila, ¿no es cierto?, ni cosas para el camino. Le dicen no lleven dos túnicas, la costumbre de ellos usaban túnicas, y una serie de detalles que incluso en el libro en Mateos, en el capítulo 10, lo detalla mucho más. Y la costumbre judía era que entre ellos había culturalmente esta forma de hospedar, ser hospedadores. Y por lo tanto, las personas que hablaban acerca de Dios y todo esto, siempre había un hogar que le abría las puertas. Así es que en la cultura judía esto era común. Y por lo tanto Jesús, que él sabía y conocía todas las cosas, lo que quería mostrar en ellos era la dependencia total del Señor y que Él iba a proveer específicamente para esta misión. Eso es lo que... Entonces, les da instrucción clara. Les dice, vamos a ir al texto, dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿Ya?
Entonces, lo que en el fondo le está diciendo, imagínense, pues no lleven dinero para comprar cosas para consumir, no lleven pan, ¿no es cierto? No lleven alforja. La alforja era, no sé, en nuestros tiempos sería una mochila con varias cosas. Entonces, le está dando todas estas indicaciones, pero que en definitiva lo que el Señor quería que ellos se dieran cuenta que Él, Dios de la gloria, iba a proveer todo lo necesario. Y tenían que probar esto. Era una parte más de las pruebas que ellos tenían que vivir. Esa dependencia total de lo que el Maestro les había señalado. Y una de las costumbres que ellos tenían era que cuando una persona, dueño de casa, ¿no es cierto?, tenía una conversación con ellos en la puerta y le ofrecía un vaso de agua, esa era la prueba de que eran bienvenidos en la cultura de ellos. Entonces Jesús hace referencia a esto. Muchas de estas cosas que nosotros hemos compartido son parte de la cultura judía. Fíjese usted, si va al libro de Mateo capítulo 10, verso 42, justamente Jesús hace referencia a esto. Uno podría quizás pasar por alto a lo mejor el texto en función quizás de nuestra cultura, porque para nosotros no tiene mayor relevancia a lo mejor, pero para la cultura de ellos sí. Y Jesús dijo las siguientes palabras, dijo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En definitiva, lo que está diciendo que todo hogar que se abra para proveer, porque ese era como la antesala para el hospedaje, para que ellos estuvieran y pasaran el tiempo que fuera necesario. Así es que la prueba que ellos tenían que vivir era comprobar que Dios provee, que Dios estaría pendiente de las necesidades que se iban a presentar en el trabajo que ellos iban a realizar. Y por lo tanto proveería lo necesario para trabajar en el reino de Dios. Ellos tenían que comprobar esto en la práctica, porque una cosa es, ¿no es cierto?, conversarlo, oírlo, pero otra cosa es vivirlo, ¿o no? Ellos tenían que vivirlo, tenían que vivir esta dependencia del Señor. Y en alguno de los textos, Jesús le da y le señala la siguiente frase, le dice: el obrero es digno de su salario. Así es que, pero todas estas cosas que ellos fueron viviendo, experimentaron la misericordia de Dios, el Señor les suplió para sus necesidades. Si nosotros vemos, después terminamos el texto, nos vamos a dar cuenta que nadie se quejó. Nadie dijo: mira, Señor, tú dijiste que no lleváramos esto, no lleváramos ahorro, no lleváramos pan y nada, y resulta que pasamos hambre. Ninguno dijo eso. Eso significa que en la prueba el Señor cumplió con lo que dijo. Así es que el Señor siempre cumple su palabra. Y en lo relevante, en lo principal, lo que ellos tenían que hacer era predicar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Eso era en lo principal. Que personas conocieran y vinieran al arrepentimiento. Si al final era eso, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso era el mensaje que tenían que dar. Y por lo tanto, lo que nosotros leemos en el capítulo 6, que leímos, versos 10 al 13, justamente está hablando de lo que ellos tenían que hacer. Esta potestad que tenía Jesús, Él la plasmó en San Mateo, en el capítulo 28, donde queda claro y establecido
lo relevante del Evangelio. ¿Cuál era? Y ese mensaje no cambió a lo largo de todo el tiempo que Jesús estuvo dando instrucciones de llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto lo dejó plasmado en San Mateo 28, del 18 al 20, donde Jesús tiene una conversación con sus discípulos, ya finalizando todo, porque ya en este texto que voy a leer, Él ya había terminado su obra gloriosa, y está en esta conversación, y le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor para siempre. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así es que, ¿cuál es entonces la instrucción que tiene la iglesia? ¿Cuál es la instrucción que tenemos nosotros hoy día? ¿Qué debemos enseñar? Porque Jesús dice ahí, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué tiene que enseñar la iglesia hoy día? Lo mismo que hicieron los discípulos, llamar al arrepentimiento. Ese es el Evangelio, para que vidas sean transformadas, vidas sean cambiadas. Así que la iglesia de Cristo, y esto para ir concluyendo, la iglesia de Cristo debe tener la autoridad que es su palabra. Amén. Es la máxima autoridad en la iglesia de Cristo. La palabra del Señor es inerrante. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios tiene respuesta para nuestras necesidades. La palabra de Dios atiende todo lo que nosotros, los hijos del Señor, necesitamos. Si alguien dice, yo necesito que Dios me hable, bueno, su palabra es la que nos habla. Amén. No, si yo necesito que un instrumento me hable. Yo he escuchado más de una oportunidad, no, yo quiero que se levante un instrumento, venga, me sacuda un poco. No, es la palabra del Señor la que nos habla. Amén. Es la que nos instruye. Lámpara es a mis pies. ¿Y qué más? Y lumbrera en mi camino. Amén. Por lo tanto, eso es lo que tiene que la iglesia de Cristo esforzarse por escuchar, escudriñar la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. En ella están todas las respuestas. Amén. ¿O hay algo que a la palabra de Dios le falte? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que escudriñarla para conocerla, que es distinto. Así que tenemos la palabra de Dios como autoridad, pero tenemos que sujetarnos a ella. El gran desafío es este. ¿Cómo nos sujetamos a la palabra del Señor? Porque el Señor quiere obrar en nosotros. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, de que hay cosas que están mal en nuestra vida. Es la palabra del Señor. Entonces, si no escudriñamos la palabra de Dios, si no ponemos nuestro oído a lo que el Señor nos dice en su palabra, se hace más difícil poder enmendar aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos. Entonces, mejor que seamos obedientes. Porque si no el Señor nos tiene que pegar unos latigazos. Bueno, y eso es cierto. Nosotros encontramos en el libro de Corintios alguna enseñanza acerca de esto. ¿Qué pasó cuando un hermano se resistió a lo que la palabra del Señor decía? ¿Qué dijo Pablo? Bueno, si este hermano no se somete, no obedece a lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Quizás tendrá que pasar por el fuego e incluso por la muerte para poder entender que debe haber arrepentimiento de aquellas cosas que están mal en nosotros.
No dice textualmente como lo dije yo, pero en definitiva era un caso de incesto. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Ah? Y Pablo tiene que hablar y corregir esto. Entonces debemos ser capaces de corregir a través de la palabra del Señor. Y lo segundo con lo que quiero concluir es que siempre Dios proveerá para nuestras necesidades. Amén. Se lo demostró a los apóstoles. Ellos vieron y experimentaron la misericordia de Dios. Y no solamente en esa misión, sino en todas las misiones que tuvieron. Pablo, él experimentó la misericordia de Dios y él dijo, me conformo con mucho y me conformo con poco, dijo. ¿Ah? Porque él experimentó la misericordia de Dios. Y nosotros como iglesia, porque muchas veces tenemos temores también, porque el futuro a veces nos preocupa, ¿no? Sí, pero así como los apóstoles vieron la misericordia de Dios, quizás uno podría decir, bueno, pero es que ellos eran los apóstoles. Bueno, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe lo que dijo el rey David? Quiero que vaya al Salmo 37, con esto quiero terminar. Porque muchas veces nosotros tenemos esta preocupación. Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted lo es o no? Lo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que dijo? Fíjese, ¿qué es lo que dice David? Convencido, él está en una edad ya envejecido, él envejeció, ¿no es cierto? Habían pasado los años, él había sido un pastor de ovejas y él está terminando sus días como un rey. Pero él dice algo que nosotros nunca se nos debería olvidar. ¿Amén? Mire lo que dice David, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y esa es convicción total de un hombre que le creyó y le temió a Dios. Y esa debe ser también tranquilidad para la iglesia y para el pueblo del Señor. Nosotros a lo largo de nuestra vida, los que ya tenemos algunos años, hemos visto la misericordia de Dios a lo largo de nuestra vida. ¿Hemos pasado apreturas? Sí. ¿Hemos pasado momentos complicados? Sí. ¿Alguna vez le ha faltado? Nunca, porque el Señor siempre ha proveído en su mesa y Él lo seguirá haciendo porque Dios es fiel y verdadero. Quiero decir estas palabras cuando sea más viejo aún. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi descendencia que algún día mendiguen el pan, porque Dios proveerá en tu mesa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la palabra del Señor siempre esté y te sustente en cada momento de tu vida, en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de la enfermedad, en los momentos cuando todo es adverso. Que la palabra del Señor te sostenga, hermano querido. Que la palabra del Señor sea tu sostén y tu soporte en toda instancia. Dios te bendiga. Ponte de pie. Oh Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor mío, somos tus hijos. Señor, hemos compartido tu palabra acerca de esta misión que tuvieron tus apóstoles, donde ellos experimentaron, Señor, que tu palabra se cumple, las instrucciones que tú les diste, Señor, tal cual se cumplieron, se abrieron puertas, Señor, fueron hospedados, Señor, y se cumplió tu palabra. Señor, todas sus necesidades fueron cubiertas. Ellos tuvieron la autoridad que tú les delegaste. Señor, en tu nombre hablaron de tu palabra. En tu nombre, Señor, sanaron enfermos. En tu nombre, Señor, los endemoniados quedaron libres. Qué gloriosa es tu autoridad, Señor. Qué gloriosa es tu palabra.
no hay sombra de variación en ella. Se cumplió tu palabra, Señor, y ellos volvieron contentos, felices, porque lo que tú dijiste, Señor, fue una realidad en su vida práctica. Oh, Señor mío, todo lo proveíste tú, Señor, y yo no tengo duda que muchos de ellos, Señor, muchas de las personas a las que ellos les hablaron, pudieron conocerte, este evangelio bendito, glorioso, que transforma y cambia vidas, Señor. Y así también en estos tiempos, son tiempos difíciles para tu pueblo, tiempos difíciles, Señor, para la iglesia de Cristo, pero tú, Señor, no has cambiado. Tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, Señor, y nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por lo tanto, coloca palabra en nuestra boca para hablar de tu nombre, para hablar, Señor, a aquellos que aún no te han conocido. Señor mío, y en este trabajo en tu reino, provee siempre para nuestras necesidades. Señor mío, que podamos creer lo que el rey David dijo, Señor, con convicción total. Toda su vida, Señor, la había vivido en dependencia total de ti. Joven fui y he envejecido, Señor, y no he visto justo personas por las cuales, Señor, tú diste tu vida en la cruz. Señor, no ha habido justo desamparado, hijo del Rey de Reyes desamparado, nunca. Ni su simiente, Señor, que mendigue el pan. Oh, Señor mío, gracias te damos porque tu palabra es fiel y verdadera. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, que podamos ser cada día enseñados por tu palabra. Señor, saber que tú cuidas de nosotros, que nuestra vida está escondida en tus manos. Señor mío, que nuestra dependencia es total y absoluta de ti. Ayuda, Señor, en esto. Nuestra incredulidad que muchas veces aparece, que las situaciones del día a día, Señor, muchas veces nos hacen dudar de tu presencia. Muchas veces, Señor, los hechos, las realidades nos hacen tener miedos, temores, Señor. Pero tu palabra está ahí como lumbrera nuestro camino, Señor. Ahí para sostenernos, para ayudarnos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, Señor, tú estarás con nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Padre, todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.